Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Juan. En nuestro programa anterior estuvimos observando dos palabras que el apóstol Juan utiliza en esta segunda epístola y que él enfatiza. Una de ellas es la palabra verdad. Eso tiene que ver también con el amor. Amor en la verdad. Y como dijimos anteriormente, estas dos palabras están unidas en la persona de Cristo. Él es la personificación de ambas palabras. Él es la verdad, Él es Dios, y Dios es amor. Por tanto, Él es amor. Así es que tenemos aquí estas dos palabras. Dijimos en nuestro estudio anterior que la sana doctrina es de suma importancia. De hecho, cuando lleguemos a la tercera epístola, Juan va a sorprendernos con lo que va a decirnos allí. En realidad lo mismo va a ocurrir en esta segunda epístola. Él va a decirnos que ni siquiera debemos recibir a los falsos profetas o los falsos maestros. Nosotros los creyentes no debemos tener ninguna clase de comunión con ellos. Ahora, todo esto está muy bien. Estamos seguros que la mayoría de nuestros oyentes son de tendencia conservadora. De vez en cuando nos escriben algunos liberales que nos escuchan, y no sabemos por qué, pero lo hacen, y nos escriben cartas fuera de lo común. Nos gusta mucho que nos escuchen. Pero debemos decir honestamente que la selva del liberalismo es un lugar muy peligroso para andar. En cierta ocasión, un joven, que era un verdadero testimonio para Cristo, se matriculó en un seminario de tendencia liberal, un seminario que destruye en realidad la fe de uno, y cuando salió, se dedicó al trabajo de servicio social, y su testimonio es completamente nulo. Él no está haciendo otra cosa sino flotando. Y muchos hay así como él, y nos duele mucho el enterarnos de esto. Existe el otro lado del camino que usted y yo como creyentes recorremos en el presente. Este otro lado es el desierto del fundamentalismo extremo, porque allí existen víboras y otras criaturas venenosas, y uno tiene que andar con mucho cuidado. Y como ya hemos dicho, hemos aprendido a través de los años que los hombres de Dios que se mantienen firmes por la verdad y predican la verdad de Dios, son hombres en los cuales uno puede confiar. Como dijimos en nuestro programa anterior, y queremos volver a repetirlo, esos hombres nunca han tratado de separar a los hermanos. Nunca hemos oído que ellos estén tratando de arruinar el ministerio de otra persona. Hemos visto que en su gran mayoría uno puede confiar en ellos, puede depender de ellos. Ellos eran hombres que se mostraban muy buenos los unos con los otros, por cierto. En relación con esto se cuenta la historia del Dr. Harry Ironside. Él acostumbraba a presentar disertaciones en centros de conferencias, y muchas personas iban a escucharle. Pero hay muchos que van a esas conferencias con solamente un propósito, el de comparar a un predicador con el otro y de establecer cierta clase de conflicto. En cierta ocasión, un oyente se le acercó al Dr. Ironside y le dijo, «Doctor, fulano de tal estuvo aquí la semana anterior, y él dijo esto y aquello, y usted dijo lo opuesto. ¿Quién está en lo correcto?» Ahora, lo que este señor mencionaba era algo insignificante en cuanto a la doctrina. No era nada vital, sino sencillamente una diferencia de opinión. Era todo lo que existía allí. Pero uno puede tener diferencias sin estar en desacuerdo. Y el Dr. Ironside comentó entonces, «Bueno, yo no sé que este hermano haya enseñado esto y aquello. Esto es, por cierto, bastante interesante. Quizá yo tendría que considerar esto porque puedo estar equivocado». Y con esto se retiró. Esta otra persona que le había hecho la pregunta se quedó con la boca abierta, porque por cierto que no podía comenzar ninguna clase de argumentos allí. Amigo oyente, estamos seguros que el Dr. Ironside nunca pensaba que estaba equivocado en eso, pero por lo menos cerró la boca de esta persona y evitó que esto creara un conflicto entre los hermanos. Ahora, según nuestro propio juicio, eso es algo que es mucho más peligroso que el liberalismo. Nosotros podemos descubrir a los liberales y podemos decir que no nos asociamos con ellos, no tenemos comunión con ellos y no tenemos nada en común con ellos. Pero hemos visto que los más peligrosos para nosotros son aquellos que son fundamentalistas extremos. Les tenemos más temor a ellos que el que le tenemos a los que son un poquito diferentes de aquellos grandes hombres que se mantienen firmes por la palabra de Dios. Por otra parte, nos hemos encontrado con otros que hablan cosas piadosas y dicen tener la verdad, pero
Ay de aquel hombre que se atreva a estar en desacuerdo con ellos en asuntos de menor importancia, especialmente en los asuntos de la separación, como si eso fuera un asunto de suma importancia. Y las prioridades de ellos no son doctrina, sino el asesinar el carácter de otra persona y acusarlos de manera muy baja, por cierto. Nos hemos encontrado con esta clase de persona, miembros de iglesias y hasta ministros, de los cuales tenemos más temor que de una víbora venenosa. El veneno del odio y de los celos y del aborrecimiento fluye de su boca cuando ellos están diciendo tener amor y devoción a Cristo y a la verdad. Así es que el gran mensaje que encontramos aquí en esta segunda epístola del apóstol Juan es este, que la verdad anda con nosotros en nuestro diario caminar, y si no es así, entonces es peligroso. Debemos tener mucho cuidado de los extremos de la fe en el presente. Bien, pensando en esto, queremos entrar ahora a esta segunda epístola del apóstol Juan. Vimos en la primera epístola que él hablaba de manera muy fuerte, aunque nosotros le llamamos el apóstol del amor. El Señor Jesucristo le llamó a él el Hijo del Trueno. Amigo oyente, creemos que podemos agregarle al trueno un poco de relámpagos aquí en las epístolas de Juan. Él presentó de manera muy clara que en lo que a una persona se refiere, uno debe demostrar amor a los hermanos, o de otra manera no es hijo de Dios. Ahora eso puede llevar a la gente a hacer cosas extremas. Hay ciertas personas, como hemos visto, que es peligroso abrazarlos, porque pueden clavarle un cuchillo en la espalda a uno. Este puede ser un liberal, o puede estar en el otro extremo, ser una persona muy conservadora. Usted encontrará muy poco amor en cualquiera de esos dos grupos. Con eso en mente, pues, entremos ahora a la segunda epístola del apóstol Juan, y vamos a leer el primer versículo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esto es parte de la introducción a esta epístola. Debemos recalcar que la introducción de esta epístola ocupa los primeros 3 versículos, y es como si la cola estuviera moviendo al perro. Es una introducción muy larga para una epístola tan corta, pero en realidad aquí tenemos una carta muy personal, y es escrita por Juan a la señora elegida. Ahora, la palabra griega para elegida es electa, y electa es en realidad un título que podría ser el nombre de una persona. Muy a menudo se hace la pregunta de si eso se refiere a una señora creyente en la iglesia primitiva que se llamaba electa. Bueno, parecería ser dirigida a alguna señora en la iglesia. Esto puede ser interpretado, y hablamos de interpretación porque no estamos muy claros en nuestra forma de pensar si esta era una señora llamada electa en la iglesia primitiva, o si Juan está dirigiendo su carta a la iglesia primitiva de entonces. Usted debe recordar que Juan es el apóstol que escribe de la familia de Dios. El apóstol Pablo escribe de la iglesia de Dios. Pedro escribe del gobierno de Dios. Y si usted piensa en esto cuando comienza a estudiar las epístolas y considera que han sido escritas por hombres diferentes, le ayudará a comprender muchas de las cosas que están diciendo. Dejando entonces de lado el asunto de si Juan le está escribiendo a una persona individual o a la iglesia en general, diremos que él está pensando de esto en el contexto de la familia de Dios. Ellos están en la familia de Dios. Aparentemente allí había una mujer que estaba demostrando hospitalidad a todos aquellos que decían ser creyentes, aunque algunos de ellos eran herejes que negaban la deidad de Cristo y negaban las grandes verdades de la fe cristiana. Y el apóstol Juan advierte aquí contra el recibir a tales personas. Ese es en realidad el propósito de esta pequeña epístola. Y esto da un punto de vista equilibrado de la primera epístola. Hay algunos que dicen por allí que uno debe amar a todo el mundo, a todo el que se presente por delante. Amar, amar, amar. Pero no encontramos eso en la palabra de Dios, amigo oyente. La palabra de Dios nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero Él nunca me pidió a mí que yo amara al mundo. Al contrario, Él me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y por mundo entendemos la cultura y la civilización, estas cosas hechas por el hombre, que el hombre ha puesto en el mundo en el presente y que nos han llegado a través de los siglos. Pero también entiendo que Dios no me está diciendo aquí, yo quiero que tú tengas cierta clase de afecto sentimental hacia los perdidos, y que los ames y que luego les lleves el Evangelio.
Dios me dice, como vimos en el libro de Jonás, yo les amo, yo quiero que tú les lleves el Evangelio a ellos, y cuando les lleves el Evangelio, entonces podrás amarles también. Eso es lo que es importante. Cuando estamos hablando en cuanto al amor, no solo lo comprendemos, sino que Juan lo está presentando claramente, que nosotros debemos amar la familia de Dios. Usted debe amar a los demás creyentes, usted debe amarlos en el Señor. Creemos que es necesario tener cuidado en cuanto a esa clase de amor, porque hay algunos grupos y sectas que están interpretando esto como el amor que se refiere al sexo. En cierta ocasión, una señora que había sido salva bajo el ministerio de un predicador, llamó al predicador por teléfono para saludarle y agradecerle por su ministerio, y le dijo, «Yo quiero que usted sepa que le amo». Luego de decir esto, ella se quedó un poco pensativa y aclaró, «Espero que usted entienda que no estoy hablando del amor de un hombre con una mujer, sino que estoy hablando de amarle como hermano en el Señor, quien me ha llevado a Cristo». Y amigo oyente, creemos que esa es la clase de amor de la cual está hablando Juan, el amor en la familia de Dios. Y eso necesita ser demostrado en la iglesia en el presente. Pensamos en las tantas iglesias que tienen una reputación de ser fundamentales en cuanto a la fe, y deberíamos decirle que es hora de que comiencen a demostrar el amor entre los hermanos. Debo decir que yo necesito esto en mi propio mundo, y estamos seguros de que usted, amigo oyente, también lo necesita en su propia vida. Hay muy pocas personas que ponen en duda el hecho de si somos o no fundamentales. A veces nos critican diciendo de que somos fundamentales en extremo. No creemos eso, pero como quiera que sea, no nos preocupamos por eso. Pero de lo que sí nos preocupamos es si amamos a los hermanos. Ahora esto es algo que puede derramarse por todos lados, y necesitamos reconocer que está limitado a la familia de Dios. Ahora, ¿quién está en la familia de Dios? Bueno, por aquí viene una persona que es hereje, como estos de la época de Juan, que en realidad es un anticristo. Niega la deidad de Cristo, y el agnosticismo estaba entrando entonces en la iglesia. Los apóstoles Pedro y Pablo ya habían muerto hacía 30 años cuando Juan escribió estas epístolas. Y el agnosticismo estaba comenzando a actuar y en realidad negaba la deidad de Cristo. Y Juan está diciendo aquí que cuando una de estas personas llega, uno no debe demostrarle amor, ni siquiera debe recibirles. Y eso es importante de notar de nuestra parte. Así es que el tema de esta epístola es por amor a la verdad. Cuando el amor y la verdad entran en conflicto, la verdad es lo que debe predominar, es aquello que tiene prioridad. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, no dijo, «Y ahora permanezcan la esperanza, la verdad y el amor»? Él dijo sencillamente, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero cuando entra la verdad, amigo oyente, entonces la verdad es primero. Eso es importante de notar. Es decir, la verdad es aquello por lo cual estamos luchando. Y está mal el recibir a falsos maestros. Esa es la posición que tomamos de una manera muy decidida. Creemos que la verdad de la palabra de Dios vale la pena defenderse, y cuando decimos verdad, queremos decir aquello que es básico en la palabra de Dios. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Y lo segundo es la deidad de Cristo y su obra en la cruz por nosotros. Ahora, cuando nos encontramos con una persona que es fiel a estas cosas esenciales y las considera la verdad, entonces no importa si estamos en desacuerdo en muchas otras cosas. Porque esta persona puede hablar con entusiasmo en cuanto al Señor Jesucristo, hablar en cuanto a su muerte en la cruz, y nos puede emocionar en realidad cuando habla de esa manera. Sin embargo, podemos estar en desacuerdo con él en otras cosas, pero eso no quiere decir que nosotros no le podamos amar por eso, o que no le podamos recibir o tener comunión con él. Esa persona es mi hermano. Ya que él ha recibido a Cristo como Salvador y mantiene como verdad la palabra inspirada de Dios, y también se mantiene firme en este asunto de la deidad de Jesucristo. Él se mantiene firme en el hecho de que murió por nosotros. Y cuando una persona hace eso, entonces ese hombre es mi hermano, y no podemos escaparnos de eso. Ahora, aún en una epístola tan pequeña como esta, hemos hecho una división triple. El amor es expresado en los límites de la verdad en los primeros 6 versículos. El amor en la verdad. Luego tenemos los versículos 7 al 11. Una vida es una expresión de la doctrina de Cristo.
Usted va a expresar aquello que está pensando. Cierto hombre se acercó a un predicador que había hecho esta misma declaración que acabamos de mencionar, de que uno va a expresar aquello que está pensando, y dijo, hay una excepción a esto. Y cuando el predicador le preguntó cuál era esa excepción, este hombre respondió, una mujer que maneja un automóvil, porque cuando indica con su mano que va a ir hacia la izquierda, voltea hacia la derecha. No siempre expresa aquello que está pensando. Bueno, amigo oyente, hemos encontrado a muchas mujeres que actúan de la manera que piensan. Y por esa razón, la acción, por cierto, revela aquello que uno está pensando en su corazón. Ahora, los dos últimos versículos de esta epístola, los versículos 12 y 13, nos presentan la libertad personal. Los falsos maestros no deben ser recibidos por los creyentes, pero los verdaderos maestros deben ser recibidos con gozo. Y eso hace de esta carta una epístola hermosa, por cierto. Y quisiéramos agregar una cosa más antes de finalizar nuestro programa hoy. Es en cuanto a otra palabra que tenemos aquí. Y la hemos notado al comienzo mismo de la epístola, donde dice, el anciano a la señora elegida. Y esa palabra anciano es la palabra presbítero, y tiene un significado doble. Significa una persona de edad. Puede referirse a la edad y también puede referirse a un título, a un cargo de un ministro o maestro. Y hablando honradamente, pensamos que Juan, en primer lugar, se llama a sí mismo anciano cuando está hablando de su cargo. Él no se llama a sí mismo un apóstol. Y también pensamos que él está dando a entender que ya es una persona anciana de edad. Ya ha pasado de los 90 años de edad, posiblemente tenía 95, o estaría llegando a los 100 años cuando escribió esta carta. Esto pues se refiere a Juan y por lo menos ya hemos aprendido y dado por sentado esto en esta epístola. El anciano Juan a la señora elegida, evidentemente una creyente destacada, que había estado recibiendo a apóstatas o a agnósticos en la iglesia. Y Juan está escribiendo esto para advertirle a ella que el amor de los hermanos no significa el amor a los herejes. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Retornaremos, Dios mediante, en el próximo programa, en la continuación de este estudio sobre la segunda epístola del apóstol Juan. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.